Hola, 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 mis queridos, buenas tardes. Encantado de estar aquí para ustedes. Bueno, perdón, tuve unos retrasos ahí terribles con la conexión. Bueno, ¿de dónde nos están viendo? Encantado de estar aquí. Recibí muchísimas preguntas, recibimos un montón de preguntas súper chéveres. Realmente me encantaría poder cubrir todo lo que preguntaron y lo que hicimos fue como seleccionar digamos que por temas un poquito que tenga como algo de coherencia lo que vamos a compartir, pero quiero estar muy, muy atento y mi equipo está también atento a sus preguntas por ambos canales, YouTube y Instagram, de tal manera que podamos como eh, ahondar en algún punto si se sienten como motivados a profundizar un poquito. Bueno, encantado desde México, eh, Aurora, Dolly, bueno, qué gusto. Desde Cali y las Canarias, bueno, me encanta, maravilloso. Bueno, hoy tenemos un recorrido chévere. Vamos a empezar con algo supremamente básico que para muchos es obvio, es súper súper fácil de identificar, pero para otros quizás la diferencia entre la medicina, entre el enfoque convencional y el enfoque de medicina funcional, no está muy claro qué hace, cuál es como la orientación, ¿cierto? Entonces vamos a entrar como en un nivel muy, muy esencial y muy básico para darle contexto a la audiencia nueva en el campo de la medicina funcional. Y comenzaría yo diciendo que una de las características importantes del abordaje de medicina funcional, y que es el que más vende, es, es buscar soluciones de raíz, ¿sí? La medicina funcional busca las causas de las enfermedades, busca las causas de nuestros síntomas, ¿sí? Es como que podríamos decir que en el plano más superficial tenemos como los síntomas de una persona, las molestias, y uno frente a esos síntomas puede tomar cositas, remedios caseros, puede ir a la droguería y el farmacéutico, si es arriesgado, le pone a uno algo, le manda cualquier cosa, o se toma uno una pastilla para el dolor. Digamos que el abordaje médico, pues obviamente es mucho más allá que simplemente atender el síntoma. Desafortunadamente, la industria farmacéutica nos ofrece tantas soluciones para el síntoma que el médico a veces, pues, puede de alguna manera quedarse como en la superficie de aliviarle el brote, aliviar el dolor, aliviar la alergia, pero no ahondar, ¿sí? Pero en general la consulta, el enfoque médico convencional está orientado a buscar, ¿no? Laboratorios, la explicación de cierta manera, hasta cierto punto. Hay un enfoque, digamos, de exámenes, de todo esto buscando llegar al diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Entonces, digamos que la medicina funcional, pues, es medicina, entonces las ayudas diagnósticas también hacen parte de los recursos en medicina funcional, pero cuando nosotros esperamos a que una enfermedad se manifieste, de alguna manera perdimos la oportunidad de arreglar las cosas mucho antes de que la situación estuviera pues desbordada, ¿de acuerdo? Una enfermedad médica toma tiempo, ¿sí? Toma tiempo, en general una enfermedad crónica, ¿no? Entonces aquí vale la pena hacer una distinción importante. Muchos servicios de la medicina convencional son un éxito porque atienden la urgencia. En eso la medicina convencional ha sido absolutamente en la parte aguda, la medicina convencional es absolutamente exitosa, es lo más maravilloso que hay,
¿sí? En la atención de una fractura, en una cirugía, en un trauma, en un accidente de tránsito, una herida abdominal, una infección aguda, el manejo de los pacientes, la estabilización de los pacientes en cuidado intensivo, es espectacular. Es un desarrollo y un crecimiento de los conocimientos médicos asombroso de la medicina convencional, ¿sí? El gran problema de este enfoque de medicina convencional es cuando ese actuar médico dirigido a la urgencia tratamos de que funcione para nuestros pacientes crónicamente enfermos. Ahí es donde no tenemos buenas herramientas. En la escuela de medicina uno no recibe un buen entrenamiento en estilo de vida, en alimentación, básicamente empezando porque el médico estudiante, para poder estudiar y poder tener buenos exámenes, tiene que arruinar su estilo de vida. Tiene que trasnochar, tiene que hacer turnos, tiene que hacer una cantidad de cosas. Y ese sacrificio es muy complicado. Uno diría, no, pero eso es solamente mientras estudia. La verdad es que muchas personas como yo perdemos el balance y recuperar eso después en la práctica médica es complicadísimo. Entonces, eso es un problema. Pero, ¿qué hace la medicina funcional distinto? Entonces, aquí en las preguntas, alguien preguntaba, ¿cómo podemos predecir la enfermedad? ¿Sí? Y ahí está un dato supremamente relevante, porque el enfoque de medicina funcional es buscar los desarreglos sutiles. Yo lo llamo las disfunciones, ¿sí? Los desarreglos sutiles. La resistencia a la insulina no es una enfermedad, que ese ha sido el tema de este mes, que hemos dado martillo con eso. Y muchas personas dicen, ay, mi insulina está alta, entonces estoy enfermo. Pues no, no estás enfermo. Puede que estés sintiéndote en tu mejor momento. Un adolescente puede tener la insulina alta, fuera de nivel, y se siente perfecto. ¿Sí? Entonces, los desajustes metabólicos, los desajustes inflamatorios, los desajustes digestivos, la malabsorción, las carencias nutricionales. Y hay un gran abanico de desarreglos que no son enfermedades y que los laboratorios de medicina convencional muchas veces le van. El paciente que viene con estas fallas acumuladas, todavía no se le ha desbordado el vaso, no tiene una enfermedad médica identificada, va al médico convencional con un cartapacho de laboratorios y le dice, doctor, me siento así, me siento cansado, y el médico dice, pero tus exámenes están buenos, podrá ser el estrés, ¿cierto? Como quizás a veces se queda ahí la cosa. Entonces, en medicina convencional, en medicina funcional, utilizamos, y esto es delicado, unos rangos un poquito más ajustados que nos permiten hacer como un enfoque más amplio. Obviamente que otra cosa que es muy exigente de la medicina funcional es que un experto en intestino no se queda en el intestino. Si es médico funcional, tiene que aprender a manejar el intestino, pero tiene que aprender a identificar otras fallas, como la resistencia a la insulina. Si una persona con una patología digestiva no corrige su problema metabólico, ningún probiótico, ningún antimicrobiano le va a arreglar la flora intestinal. ¿Sí? Entonces, ahí está el plus de la medicina funcional y es del médico funcional, de los diagnósticos de medicina funcional que nos permiten identificar desajustes sutiles, ¿cierto? Desajustes tempranos y arreglar las causas de la enfermedad antes de que se desarrolle. Ahora, una enfermedad se desarrolló la hipertensión, ¿cierto? Y hay dos personas con hipertensión, uno es mayor, es hombre, está gordito, y la otra quizás sea una mujer y está delgada, ¿cierto? Ambos tienen hipertensión. El protocolo médico convencional para el diagnóstico de hipertensión, de alguna manera, puede ser el mismo fármaco, probablemente, o los dos mismos fármacos. Mientras que las causas de estas dos personas van a ser totalmente diferentes. Entonces, al abordar la causa, al abordar las disfunciones raíz, viene la personalización y viene el enfoque
la huella digital en el tratamiento. Este es el tratamiento que se ajusta a mis causas, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la diferencia, rastrear las causas y algo súper importante porque entonces, claro, en la medicina funcional, así como en la medicina convencional hay fallas, en la medicina funcional, en el campo de la medicina funcional también hay fallas. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿sí? Obvio, es como normal. Pero yo también quiero como criticar algunas fallas que uno ve en el campo de la medicina funcional, ¿sí? Entonces, en ese rastreo de causas, uno puede perderse, uno puede perderse, y eso quiero que lo sepan. El médico puede perderse porque es un universo. La cándida, el SNP de la metiltetrahidrofolato reductasa, que es un polimorfismo genético, ¿cierto? Que trae algunas consecuencias en la fatiga adrenal, en la... tantas cosas, tantísimas, los virus crónicos, ese es otro tema que yo a veces siento que a veces no abordar esas causas, la cándida, obviamente cándida sí puede ser una causa, pero a veces abordar esas causas que no están tan sistematizadas, a menos que el médico tenga un buen ojo clínico y tenga una buena priorización de su enfoque, nos puede llevar a botar corriente, a gastarnos dinero, a perder tiempo y a seguir mal, ¿sí? Entonces, en ese rastreo de las causas de las enfermedades en medicina funcional, hay que tener algo muy importante que a veces veo que nos falta en la educación médica de medicina funcional y es una priorización, una escala de prioridades. ¿Cuáles son las intervenciones más prioritarias y que más van a impactar los resultados clínicos de mi paciente? Y es hermoso esto, estarlo compartiendo a personas, obviamente que seguramente uno que otro médico está por acá, pero sobre todo me está escuchando personas, pacientes, usuarios de los servicios médicos de medicina funcional. Y es que el pilar, las piezas que más se traducen en resultados están en manos de ustedes. Alimentación, y uno diría, no, pero yo me alimento sano, pero es que alimentación sana tiene una gran variedad, unas implicaciones muy distintas, ¿no? Estoy leyendo aquí comentarios. Entonces, una alimentación sana para mi condición, ¿cierto? Una persona muy delgada ¿cierto? Hay algunos casos en donde, por ejemplo, el ayuno intermitente no es lo mejor y otras personas en donde, por favor, ayuna y hazlo más duro. Busquemos como presionar un poco más el cuerpo porque estás pegado, ¿cierto? Entonces, alimentación sano es algo muy amplio que tu médico o que diferentes mecanismos tienen que ayudarte a identificar qué es la alimentación sana que tú necesitas y cuando eso está bien manejado, los resultados son impresionantes. Entonces yo como que por principio y sobre todo si el paciente es complicado, les soy sincero, si no logro un cambio en mi paciente a través de la alimentación, no hemos arrancado. Y eso me ha ayudado, ¿sí? Porque también si el paciente logra un cambio a través de la alimentación, éxito, garantizado, los suplementos le van a servir, los probióticos le van a funcionar, todo le va a servir. Pero si no, y hay muchas personas, usuarios de la medicina funcional, incluso médicos, tienen la idea errónea o la fe de que como soy médico funcional, el suplemento que te voy a mandar es el que te va a ayudar. Y eso tiene sus fallas. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces quería como animarlos, ¿no? a esa priorización del estilo de vida. Es una investigación que tenemos que hacer muy exhaustiva. Y finalmente, una característica de un paciente que se beneficia de la medicina funcional es una persona que haya ido o que esté interesado en desarrollar un sentido común,
que quiera educarse, que quiera leer y que quiera documentarse. ¿Por qué? Porque no es posible darle todas las respuestas a una persona de todo lo que tiene que hacer bien para tener éxito en su proceso. No es posible. Y esto es básicamente uno de los grandes motivos por los cuales compartimos información, porque es totalmente necesario que el paciente que tiene éxito en medicina funcional se informe, se documente y crezca, se vuelva una persona culta. Entonces, muchos médicos critican a los que, digamos, consideran malísimo que una persona busque en Google al respecto de sus síntomas y de sus cosas. Y yo, al contrario, soy súper partidario y mi blog tiene incluso la tarea de educar con soluciones, con criterio, con citas bibliográficas a nuestra audiencia, ¿sí? Incluso hay personas que no llegaron a cita nunca y que con algunos videos y algunas lives y algunos blogs, contenido leído, pues se solucionaron su problema totalmente. Entonces, eso es un éxito, eso me encanta, ¿sí? Entonces, necesitamos que una persona que va a tener éxito en medicina funcional tenga esa suspicacia. ¿Cómo saber? Vamos a pasar a la segunda pregunta. Bueno, aquí me ponen varias cosas, pero una de las que me dejó pensando es que los médicos funcionales cobran carísimo, cobran súper costoso. Cobran súper costoso. Y bueno, eso puede ser verdad. Yo igual diría que en Colombia tenemos unas tarifas pues bajísimas a lo que cobran en Estados Unidos y en otros países. Y de todas maneras, siento que el valor que aportamos es tan grande que es válido, ¿sí? Que es válido. O sea, no soy partidario como pues de marginar, ¿cierto? Y de dejar a una cantidad de personas que están interesadas y necesitan estas soluciones por fuera. No es mi intención. Siento que, y lo he visto, digamos, en nuestra consulta tenemos cupos beca, de alguna manera, y tenemos también soluciones, ¿sí? Soluciones de bajo costo con las cuales a través de nuestro programa, por ejemplo, hemos recibido a varias personas, lo hicimos por un tiempo, varias personas con beca, digamos, y bueno, y eso es interesante. Lo que sí quiero contarles, y eso es una gran tristeza, es que el interés por estas nociones de alguna manera no calan en la población que más lo necesita, que es la gente pobre, ¿sí? Que son los que más toman gaseosa, los que más comen procesados. Desafortunadamente no están interesados, es tremendo, ¿sí? Es mi experiencia. Entonces, bueno, excúsenme un instante. A ver, vamos por acá. Listo, entonces, segunda pregunta que tenemos para el live es ¿cómo saber si tengo prediabetes? Y antes de entrar a la prediabetes, quería como contarles un poquito que no tenemos que llegar a prediabetes. Básicamente, prediabetes es un punto en el cual el páncreas, que es, o las células betas del páncreas, que es el tejido encargado de producir la insulina, de alguna manera llegó a su límite, ¿cierto? Y no es capaz de liberar, de sostener el requerimiento de insulina necesario para vencer la resistencia de la insulina en los tejidos. O sea, es un momento crítico, ¿cierto? Con eso, ¿qué quiero decirles? Que cuando una persona empieza a elevársele el azúcar y entra en prediabetes, estamos llegando sumamente tarde,
¿sí? Y es como, tal vez, desde la mirada convencional, es el primer campanazo. Pero cuando si a mí me dan el primer campanazo 10 años después, pucha, grave, ¿cierto? Sobre todo si soy una persona interesada por la salud, que asisto a mis chequeos médicos ejecutivos cada año. Eso no debería pasar. Entonces, lo normal es que una persona con malos hábitos, como puede ser el sedentarismo o un excesivo consumo de azúcar, de harinas, de carbohidratos, ¿cierto? 2 o 3 carbohidratos con cada comida. Eso depende muchas veces cuánto carbohidrato finalmente es el que pone a una persona en un problema metabólico. Es supremamente variable. El índice glicémico de los alimentos, o sea, la respuesta insulínica a las comidas varía de una persona a otra. Entonces, eso es un universo, pero a lo que iba es que nuestro cuerpo tiene una cosa que podemos decir que es como una reserva metabólica. Tenemos como una reserva fisiológica, una capacidad de estirar el caucho, ¿cierto? Comemos de más y nuestro caucho del páncreas se estira y produce suficiente insulina para que el azúcar se mantenga normal, ¿cierto? Llega un momento en que ese caucho está tan estirado que el páncreas puede llegar a no lograr contrarrestar la entrada de azúcar y empieza el azúcar a elevarse. Ahí viene la prediabetes, ¿sí? Entonces, eso puede ocurrir años de resistencia a la insulina después. Prediabetes se define, igual esto es algo que uno tiene que dialogar con su médico y son los exámenes convencionales que siempre se solicitan. Prediabetes se define por una glicemia en ayunas alterada, una glicemia postcarga alterada y una hemoglobina glucosilada alterada, ¿sí? Que son 3 exámenes de rutina en EPS y en todo tipo de consulta convencional, ¿sí? La hemoglobina glucosilada es un promedio del azúcar en 3 meses. Lo ideal es, desde la mirada convencional, es un valor por debajo de 5.7. Entonces, prediabetes, uno podría decir que es una hemoglobina glucosilada mayor a 5.7. Y ahí de pronto muchas de ustedes están diciendo, pucha, mi hemoglobina glucosilada está en 5.9, ¿sí? Y soy súper sana, mujer, por decir algo, soy súper sana, hago ayuno intermitente y tengo la hemoglobina glucosilada en 5.9. Entonces, acuérdense siempre que los diagnósticos no deben basarse en un solo laboratorio. Uno tiene que mirar el contexto clínico. Cómo come la persona, cómo se ejercita la persona, si la persona tiene grasa aumentada, grasa en la barriga, si... ¿cierto? Entonces, existen muchos escenarios en donde una persona sana puede tener la hemoglobina glucosilada alta y no ser prediabetes. Por ejemplo, una persona supremamente sana con un azúcar en ayunas bajo y una glicemia postcarga normal, con una hemoglobina glucosilada alta, que no esté en sobrepeso, perfectamente lo que puede tener son glóbulos rojos más durables, con una vida media más larga. La hemoglobina glucosilada, de pronto aquí los enredo un poquito, pero la hemoglobina glucosilada evalúa el grado de caramelización, que tanto se unta de caramelo la hemoglobina, que es esa proteína que está en los glóbulos rojos, nadando en la sangre durante esos 3 meses de vida del glóbulo rojo. Ahora, ¿qué pasa si mi glóbulo rojo, en vez de vivir 3 meses, vive 5? Tengo unos glóbulos rojos muy longevos. Y esto pasa. No es que, ojo, ¿no? No es que siempre, pero a veces pasa, hemoglobinas glucosiladas un poco altas y la persona está sana, espectacular, ¿sí? Pero si yo tengo hemoglobina glucosilada alta, entre 5, 7 y 6.4, tengo el azúcar en ayunas por encima de 100 y tengo la glicemia postcarga después de la carga de azúcar mayor a 140, eso es prediabetes, ¿sí? Entonces, ahí, al momento de la prediabetes, el páncreas ya ha perdido mucha capacidad de producir insulina. Normalmente un prediabético tiene la insulina alta, pero puede que la insulina ya no esté tan alta como estuvo hace un tiempo. Y esto es algo muy, muy tremendo, ¿sí? Y una persona que está en prediabetes, si sigue mal, fácilmente desarrolla diabetes. Y en diabetes ya no tiene la insulina elevada.
Tiene mucha resistencia a la insulina, pero ya no tiene la insulina elevada porque en el momento del diagnóstico de diabetes, la mayoría de las personas tienen su páncreas al 50%. O sea, no el páncreas, tienen las células beta del páncreas, que es el páncreas endocrino. Entonces, ¿qué les digo con eso? O sea, la diabetes es una consecuencia súper tardía, súper tardía, curable, ¿sí? Yo diría la diabetes tipo 2 es curable, es curable. O sea, no puedo yo decir que 100% todos los pacientes, no. Pero sí, sí es curable, sí se puede revertir hasta cierto punto, ¿sí? Y el enfoque para pasar allí a la diabetes, ¿no? ¿La diabetes tiene cura? Esa es una pregunta que nos hicieron. ¿La diabetes tiene cura? La diabetes puede revertirse. Incluso algunas sociedades científicas están diciendo el objetivo terapéutico en la diabetes no es controlarla. El objetivo terapéutico debe ser revertir la diabetes. Eso me encanta, eso tiene mucho sentido. Porque si a mí he estado pues descuidado toda la vida, ¿no? Bueno, y uno dice, ¿para qué voy al médico si me va a regañar y me va a ofrecer pues pastillas y bueno, sigue la cosa así? Y finalmente, ¡pum!, diabetes. Y me dice el médico, no, pues de aquí para adelante este es tu remedio pero me voy a curar. No, la diabetes no tiene cura. Y entonces el señor que estaba ya desmotivado queda, mejor dicho, desmoralizado. Entonces el tratamiento de la diabetes hoy en día, de acuerdo a las sociedades científicas, dice, vamos a controlar la diabetes. Y eso es lo que es vigente. No voy a decir si está mal o bien. Yo quisiera otra cosa. Si yo fuera diabético, quisiera que me dijeran, si usted se pone las pilas, puede revertirlo. Entonces, si a mí me dicen que me tengo que pegar una cambiada tremenda, pero mi vida puede llegar a ser normal, ¡wow! Y así he visto pacientes en mi consulta que en cosa de 3 meses tenían unos exámenes consistentes con el diagnóstico de diabetes, fue confirmado por un endocrinólogo y 3 meses después no tenían diabetes. ¡Wow! Tenían resistencia a la insulina y habían mejorado mucho. Entonces, ¡wow! Sí, eso es chévere, eso es lindo, eso empodera. Sí se puede. Entonces, ¿qué pasa? El enfoque convencional de la diabetes, claro, ejercicio, bajar de peso, ¿cierto? Las guías lo dicen, pero es como una frasecita cortica y de ahí para adelante viene el fármaco, ¿cierto? Entonces me están preguntando aquí sobre el uso de la metformina, ¿de acuerdo? Y la metformina ha demostrado unos efectos bastante interesantes, ¿cierto? Pero en mi opinión es parecido a lo que pasa con los suplementos. O sea, yo pienso que, y eso es algo como de lo que yo trato así lo enseño a mis pacientes. Las enfermedades del estilo de vida se arreglan con estilo de vida. Las enfermedades que arrancaron en la casa se arreglan en la casa. Eso es como un dicho. Los fármacos de la diabetes bajan el azúcar, pero ¿saben? No corrigen la resistencia a la insulina. Lo que corrige la resistencia a la insulina es la alimentación, es el tenedor y el estilo de vida, claramente, ¿sí? Por ejemplo, la apnea del sueño, la deprivación de sueño sabotea muchísimo la recuperación metabólica. Y el sedentarismo, claro, el músculo es el principal movilizador de glucosa, ¿cierto? Entonces, cuando está insulino resistente por sedentarismo, pucha, la tenemos perdida, ¿sí? Ahora, ¿qué otra? Entonces, el paciente diabético debe disminuir el azúcar, ¿cierto? Y el objetivo terapéutico es bajar el azúcar en la medicina convencional. Y eso no está mal, porque la hiperglicemia, tener el azúcar elevado, es lo que más daña el páncreas. Entonces, si esa persona logra bajar el azúcar, su páncreas descansa y se puede recuperar. Hay estudios que han mostrado que el páncreas sí se regenera en el contexto de una normoglicemia. Chévere, ¿cierto? Pero bajar el azúcar es la mitad del plan. Corregir el azúcar es la mitad del paseo. La otra mitad es corregir la resistencia a la insulina, ¿sí? Y en el diabético medir insulina es bien engañoso. O sea, el médico que lo pida tiene que saberlo interpretar porque es bien engañoso. Entonces, para los pacientes, medir insulina en diabetes no lo recomiendo para nada, ¿sí? Ahora, si ustedes desean pedirle a sus médicos medición de insulina, háganlo, ¿sí?
El rango en medicina convencional, en medicina funcional, nosotros buscamos que esté por debajo de 6. ¿Sí? Uno podría decir que una persona con 5 de insulina está bien, pero la insulina tiene unos bemoles bastante grandes. Hay mucha controversia alrededor de si tomarla o no tomarla, cómo interpretarla. No hay un acuerdo, no hay un acuerdo científico de las sociedades alrededor del rango, del punto de corte. Entonces, es un valor que hay que tomar con pinzas. Hay que tomarlo con cuidado. Y no está bien tampoco decirle a una persona con una insulina de 8, te fregaste. No, ¿sí? Eso hay que mirar el contexto, hay que mirar el cuadro, hay que mirar sus síntomas. Es todo un enfoque más integral, obviamente, ¿sí? Pero que se me va a ir todo el live hablando de diabetes y de resistencia a la insulina, pero bueno, quiero que eso quede como claro, porque de nuevo, ¿no? Diabetes, entonces todos los diabéticos son igual. No, absolutamente no, ¿sí? Incluso hay diabéticos adultos que tienen una condición autoinmune que es la diabetes de comienzo tardío o diabetes LADA, ¿sí? O 1.5, y es una diabetes en la cual hay un proceso autoinmune, hay un proceso inflamatorio crónico que en realidad es un paquete muy pequeño de pacientes diabéticos adultos, ¿sí? No piensen que esto es lo más común, pero estos son pacientes que tienen un pronóstico más complejo y que pueden progresar a una diabetes franca de manera más rápida y bueno, y es donde, es decir, ahí viene una investigación mucho más exhaustiva por parte del médico tratante. Pero a lo que iba aquí fuerte y muy importante es que no todos los diabéticos son iguales y uno tiene que buscar tenemos que buscar las causas de la diabetes en cada persona. Y cada persona tiene unas causas distintas y eso es lo lindo de la medicina funcional. Hoy, por ejemplo, me sentaba con un paciente con sobrepeso y mirábamos todos sus laboratorios y encontramos que sus causas del trastorno metabólico eran muy distintas a las de muchas otras personas. Entonces necesita unas intervenciones distintas, no solamente coma menos y ejercítese, por Dios, ¿sí? Eso está mandado a recoger. Una cosa súper importante en la diabetes es corregir la inflamación, ¿sí? Evaluar la inflamación y corregir la inflamación, ¿listo? La resistencia a la insulina y la inflamación crónica van muy de la mano. Es un mecanismo supremamente implicado. Entonces, una dieta antiinflamatoria mejora el azúcar, mejora la resistencia a la insulina. Chéverísimo, ¿cierto? Listo. Entonces, la anemia podría estar relacionada con problemas del azúcar. La anemia, la hemoglobina, una alteración en la hemoglobina. Si la hemoglobina no está en rango normal, la medición de hemoglobina glucosilada no sirve. Y voy a plantear aquí otro escenario que es frecuente, y es personas con sobrepeso, quizás con hiperglicemia, con un azúcar un poquito alto, muy inflamados, hígado graso, mejor dicho, triglicéridos altos, todos los marcadores de síndrome metabólico, y uno le hace una hemoglobina glucosilada y la hemoglobina glucosilada le sale baja, como si no tuviera prediabetes. Y me dice, miércoles, ¿qué será lo que tiene este paciente? Sus glóbulos rojos, en vez de durar 3 meses, se mueren muy rápido. Y una persona puede, un diabético mal, pues no diabético, bueno, en este caso puede ser un paciente diabético, que si sus glóbulos rojos duraran los 3 meses, podría estar en rango de diabetes, ¿sí? Pero no está en rango de diabetes porque los glóbulos rojos se le mueren muy rápido por el estrés oxidativo, por la inflamación, ¿sí? Entonces la hemoglobina glucosilada tiene fallas, todos los laboratorios tienen fallas. La hemoglobina glucosilada tiene fallas, la glicemia en ayunas tiene fallas, la glicemia poscarga tiene sus fallas, es mucho más sensible, pero tiene sus fallas, ¿sí? Por ejemplo, en las comunidades, muchas personas haciendo ayuno intermitente, comiendo una dieta baja en carbohidratos, cuando eran obesos tenían la glicemia pre en 80 y arrancan a hacer ayuno intermitente y de todo y pilísimos, y la glicemia se le sube a 106 y uno dice, miércoles, me volví prediabético haciendo las cosas bien. Entonces, ojo, tranquilos. Tiene que ver con los muy bajos niveles de insulina. Entonces, fíjense cómo es importante
evaluar el mapa completo, ¿sí? Una glicemia en 106, si la persona durmió mal, no me preocupa. Si sus demás marcadores metabólicos están bien. Ahí dejo como la controversia. Bueno, entonces, ¿qué les parece si, como entré tarde, vamos a prolongarnos hasta las 6:15, los que puedan, pues quedarse? ¿Qué les parece si pasamos a la barriga, a la panza, a la digestión? Que teníamos algunas preguntas sobre la microbiota, cómo mejorar la microbiota, el reflujo y sus consecuencias en otros órganos, la gastritis tiene cura, ¿sí? Flora intestinal, lo dije ayer en mis historias, pero voy a dejarlo acá también porque pues este es un tema súper central. La flora intestinal, el microbioma, es un tema trending en investigación científica, es el tema más publicaciones de todas las especialidades están saliendo a hablar de microbiota y cómo el balance o el desbalance de la flora intestinal afecta las condiciones médicas. Wow, sí, estamos en un momento muy interesante de avance científico y entonces a veces algunas personas pues se desahogan de su frustración con la medicina convencional y yo pienso que la medicina convencional tiene un papel muy importante que lo está haciendo y la medicina convencional está mirando hacia la integración, están forzados por la evidencia científica, entonces eso es algo muy hermoso, muy chévere. Y el tema de microbioma sí que nos obliga a integrar, y es que el estatus de la flora intestinal en muchas personas es el resultado, es una adaptación a su exposoma, a su estilo de vida, al ritmo de ejercicio, a la calidad del sueño, al consumo de fármacos, al uso de omeprazol, de antibióticos, al tipo de alimentación, claramente, ¿sí? Al nivel de infección intestinal o de salud intestinal. Entonces, la flora intestinal no es un factor independiente, ¿cierto? Entonces, alguien me preguntaba cómo corregir la disbiosis, y la disbiosis es un término muy inespecífico. Los desarreglos de la flora pueden localizarse en diferentes partes del tubo digestivo. Uno puede tener una disbiosis de la boca, uno puede tener disbiosis del estómago, del intestino delgado, principalmente allí, ¿cierto? O una disbiosis del colon. Y digámoslo, tipo de disbiosis tiene unas implicaciones distintas, ¿sí? Entonces, es como para decirles, disbiosis es un universo, es un enredo, y a veces uno tiene que, como médico, ordenar su mente y guiarse por las patologías de esa persona, por las prioridades, cuáles son las prioridades y dónde vamos a intervenir ese microbioma que tenga los mejores resultados. La buena noticia, la alimentación es el mejor lugar para empezar, ¿sí? Muchas personas se gastan un cerro de dinero en probióticos y puede que haya algún alivio, puede que ese alivio sea muy transitorio, pero si en su alimentación no le estamos dando el código apropiado de información a nuestra flora, nada, ¿me entiendes? Esa intervención se desvanece. Entonces, la invitación aquí es esa, a intervenir nuestra flora intestinal. Los desarreglos de la flora claramente pueden alterar el tránsito intestinal, ¿sí? Es decir, el reflujo, una de las maneras de abordar el reflujo es abordando la flora intestinal, es a través de la alimentación, ¿ok? Entonces, el reflujo digamos que es una manifestación digestiva extremadamente común, es la manifestación más común digestiva que existe. O sea, ese es el top de los síntomas digestivos, el reflujo. El reflujo tiene un componente de flora intestinal, tiene un componente de tránsito intestinal, tiene un componente de la tonicidad de los esfínteres,
del tubo digestivo. Entonces hay alimentos que aflojan el esfínter esofágico y hacen que el contenido gástrico refluya hacia arriba, ¿cierto? Y obviamente la alimentación ahí juega un papel muy, muy relevante. Entonces, entonces las consecuencias del reflujo son muy, muy importantes, ¿sí? Y aquí, digamos, yo a veces soy muy partidario del limón, del vinagre y de todas estas cosas naturales, pero algunas personas con un grado de reflujo un poquito más allá, a punta de ácido, pueden agravar las cosas, ¿sí? Entonces, si el ácido, si el limón o el vinagre no te funciona, no sigas por ahí. Haz una investigación más profunda de alimentación, ¿sí? Y es que la alimentación alta en carbohidratos, alimentación de panadería, de productos procesados, de azúcar, tiene una característica clave, un efecto clave sobre el estómago, sobre la digestión, y es que atrofia la mucosa gástrica. Y al atrofiar la mucosa gástrica o la mucosa digestiva, disminuye nuestra capacidad de producir moco protector, disminuye nuestra capacidad de producir enzimas, jugos digestivos, jugos pancreáticos. O sea, ¿me entiendes? Esa alimentación erosiona y atrofia nuestro sistema digestivo, y la carencia de jugos digestivos empeora notablemente nuestra digestión. O sea que por ahí arranca claramente el reflujo. Entonces, a veces un testeo de alimentación limpia necesita prolongarse un poco más de 3 meses, ¿sí? Porque puede tomar varios meses que nuestra mucosa digestiva vuelva a mejorarse. Diferencia entre probióticos y prebióticos, podríamos decir que probióticos son los organismos vivos, ¿sí? Y prebióticos son el tipo de fibras que nutren a esos organismos, ¿sí? Los probióticos son espectaculares, soy súper partidario de los probióticos cuando hemos creado las condiciones apropiadas, porque tienen una capacidad de mejorar la permeabilidad intestinal, los síntomas, de hacer un shift de nuestro sistema inmunológico muy rápido y algo muy importante, de bajo riesgo. El probiótico es muy raro que genere problemas. Generalmente, si un probiótico genera problemas, lo generan más bien los prebióticos que trae. Prebiótico se refiere más a esas fibras, a esos tipos de azúcares que nutren las bacterias intestinales. Y es interesante porque los probióticos son una machera, pero son costosos, ¿cierto? Y finalmente hay que tomárselos. Cuando uno suplementa solamente probióticos y no hace lo otro, cuando quita el probiótico, el beneficio desaparece, ¿sí? Un probiótico solo no corrige una patología digestiva en muchos casos. Un probiótico puede ayudar a nivelar, pero corregir la patología necesita uno otras herramientas. Entonces, ahí es donde viene el gran papel de los prebióticos, que también un prebiótico puede caer mal. Si yo tengo una flora intestinal supremamente descuadrada, tengo SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, y mi intestino delgado es un zoológico de organismos que no deberían estar en esa concentración. Cuando tomo prebióticos, pues la panza se me inflama, ¿sí? Entonces, por el contrario, cuando los prebióticos son bien tolerados, pasa algo muy interesante, y es que la persona suspende el suplemento y la flora intestinal le queda con el beneficio, le queda la diversidad y la riqueza de la flora intestinal, le queda. Entonces tienen una gran ventaja en los prebióticos, ¿listo? Entonces, el reflujo sí puede alterar la microbiota, ¿sí? El reflujo puede alterar, o sea, el reflujo puede ser una manifestación de una disbiosis, pero puede haber también en el reflujo componentes de tránsito intestinal, es decir, el reflujo puede ser también la expresión de una falla en la motilidad, en el vaciamiento gástrico, ¿sí? Entonces ahí es donde vienen varios elementos. Un reflujo mal atendido puede generar daño, puede generar úlceras esofágicas, puede generar
daños en nuestro aparato de fonación, o sea, una disfonía, puede irritar las cuerdas vocales, es decir, puede ser un desastre. Con lo cual el reflujo es algo que hay que atenderlo, ¿sí? Claro, obviamente que la mayoría de las veces tiene que ver con que uno se le fue la mano con el pan. Yo no como pan, pero cuando comía. Entonces, mucho tiene que ver con lo que comemos, ¿cierto? Pero a veces también hay pacientes que me dicen, doctor, no tengo ni idea qué está pasando. Y ahí es donde a veces es necesario entrar a ahondar. Una causa importante de reflujo es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entonces aquí voy a dejarles un abanico de soluciones. Porque las intervenciones convencionales para el reflujo, el omeprazol y elevar pues la cama, digamos que sí, elevar la cama está bien, y tomar omeprazol por un periodo corto de tiempo tal vez no hay problema, ¿sí? Yo no soy tan dramático y no me gusta como generar, hay gente que le toca usar el omeprazol y siente tanta culpa y le da como vergüenza cuando llegan a consulta a contar eso y le digo, tranquilo, o sea, estás protegiéndote, o sea, un reflujo mal controlado es un desastre. Entonces, existe el reflujo silente y hay personas que no sienten reflujo. Pero por ejemplo, tienen tos crónica, una tos seca, y especialmente después de comer una tosecita seca, taque, 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 una tos nocturna y seca, que me dice, uy, qué raro. ¿Sí? El reflujo silente también puede generar daños. Entonces, el reflujo es algo que hay que prestarle atención. En mi escala de prioridades, lo más importante es la alimentación. Yo siempre arranco con paleo porque la dieta paleo quita los alergenos más importantes y saca muchos de los alimentos altos en FODMAPs. FODMAPs son esos alimentos elevados en azúcares fermentables. ¿Listo? Y ese primer test con alimentación es barato y hecho en casa, ¿me entiendes? Es algo tan chévere que una persona se mejore solo con eso, pues buenísimo. Obviamente que si yo como y voy a levantar pesas, ¿cierto? O si como y me pongo una faja que me aprieta, que genera presión intraabdominal, pues el reflujo obviamente va a ser más fácil, ¿cierto? El café, por ejemplo, es de los alimentos que dilata el esfínter esofágico, entonces pues posiblemente sea necesario bajarle al café o quitarlo. O pasarse a un café de verdad, ¿sí? Porque muchas veces esto ocurre en personas que toman café, Nescafé, por ejemplo, o un Nescafé, Nescafé, perdón, no marcas, un café instantáneo. O sea, los cafés instantáneos son sintéticos, no son café, y ahí puede venir mucho de nuestros problemas. El Instacrem y todo este tipo de cremas para acompañar el café no son chéveres, no son recomendables. Dieta paleo o dieta Parasivo, una dieta FODMAPs. Digamos que eso es un poco lo que proponemos en nuestro programa Vive Paleo. Y en algunas personas podemos explorar, una persona perfectamente para su reflujo puede explorar con probióticos, probar probióticos. Listo, en Vive Paleo les hacemos una recomendación muy específica de marcas y de tipos de probióticos distintos que tienen una sinergia muy especial. Los he encontrado supremamente efectivos. La insuficiencia digestiva, la insuficiencia pancreática, la falta de ácido puede ser una causa de reflujo paradójicamente. ¿Sí? Aquí estoy diciendo algo que puede ser como chocante para algunos. Pero algunas personas pueden tener reflujo por falta de acidez, porque tienen un esfínter esofágico abierto, ¿sí? Porque tienen un líquido un vaciamiento gástrico estacionado y disbiosis. Y a veces solamente acidificar el estómago puede tapar, puede cerrar ese esfínter esofágico. Ahora quiero decirles algo importante, y es que las exploraciones con ácido gástrico son delicadas. Uno puede, tomando betaína sí, sobre todo betaína o Gastrosens, que es un remedio con ácido, perfectamente puede desarrollar una úlcera. Entonces, es algo un poquito delicado, que no sé si es lo mejor que lo practiquen en casa,
Eh, yo soy más partidario como de intervenciones de bajo riesgo como las que se he mencionado. Alimentación, probióticos. ¿Listo? Aquí me preguntan que alguien ha querido hacer un curso donde pueda preguntarme cosas en directo. Eso es Vivepaleo, ¿sí? Directamente eso es Vivepaleo. Vivepaleo es una experiencia en línea donde tenemos sesiones en vivo, donde atendemos, donde hay un momento, hay una manera en que clasificamos las preguntas, respondemos las preguntas de todas las personas abren el micrófono, interaccionan con nosotros, conmigo y con Marta Laforín, nuestra health coach, pero además de eso tienen una gran cantidad de material para atender problemas metabólicos, para atender problemas de autoinmunidad, de dolor crónico, de tiroiditis autoinmune, de hipotiroidismo, ¿cierto? Y otro gran contenido alrededor de patologías digestivas, ¿de acuerdo? Entonces, es un programa que ha ido creciendo y estamos ofreciendo y digamos que es un mecanismo de medicina, de telemedicina diferida. Es chévere, ¿sí? Es como hemos ido como innovando en herramientas digitales para estar muy cerca de la persona y darle un acompañamiento muy cercano porque tenemos sus síntomas, sus mediciones, sus laboratorios y sus preguntas. Lo tenemos ahí, entonces podemos darle un acompañamiento muy cercano. Entonces, bueno, esa es como la innovación que estamos echando a rodar. Ya llevamos casi un año y el proceso ha ido mejorando. Entonces, están súper invitados. Me encantaría poderlos recibir en este espacio. Por último, aquí voy a contestar una última pregunta alrededor de la gastritis. La gastritis tiene cura, ¿sí? Yo diría que es de las condiciones médicas donde realmente es 100% curable. O sea, no conozco una persona con gastritis que no se haya mejorado. Y es algo que realmente puede tener varias capas, ¿sí? Como todo lo que hemos hablado, puede tener un poquito de alimentos inflamatorios, puede tener disbiosis intestinal, puede tener SIBO, hipocloridria gástrica, puede tener la gastritis claramente vínculos con un mal sueño, un estilo de vida, digamos, demasiado acelerado, una respuesta de lucha y huida que suprime los mecanismos reparadores del organismo, como es el sistema parasimpático, ¿no? Entonces, todas estas capas hay que investigarse, pero la más importante, y esto también aplica para el reflujo, la capa más importante de descartar con un chulo es el Helicobacter pylori, ¿sí? Porque si una persona tiene gastritis y si tiene dolor epigástrico y tiene la infección por Helicobacter, tratar el Helicobacter es una prioridad. Y existen alternativas no farmacológicas, ¿no? Ahora, son alternativas. Entonces, hay una última palabra alrededor de estos suplementos con ácido. Quería decirles que todo el mundo habla de hipocloridria, ¿sí? O como a lo que nos falta es ácido, lo que nos falta es ácido, tomen ácido. Y a veces no es así. A veces no es falta de ácido, a veces es exceso de ácido. Y incluso un autor que respeto muchísimo en los Estados Unidos, que utiliza en sus pacientes la cápsula de Heidelberg, que es esa medición que nos permite en tiempo real conocer la acidez del esófago y del estómago, ha encontrado que sus pacientes con reflujo y con gastritis, un 60% tienen falta de ácido y un 40% tienen mucho ácido. ¿Qué quiere decir eso? Que darle GastroEssence a todo el mundo, darle betaína a todo el mundo, no necesariamente es bueno. ¿Sí? Entonces ahí viene ese es como un tip que quería dejarles ahí, sobre todo para profesionales que prescriben estos remedios. Ok, entonces, si mis pacientes, o sea, los pacientes del Centro de Medicina Funcional pueden entrar a Vivepaleo, sí, existen otras alternativas, ¿sí? Básicamente,
La ventaja de Vivepaleo es justamente que no tienes lista de espera. Entras ya y entras pues, a ser parte de esta comunidad y a compartir allí tus experiencias. Mientras que la consulta médica de primera vez pues está súper lejos, estamos haciendo todo lo que podemos y créanme que hacemos mucho esfuerzo por contestarles el teléfono, por contestar los correos, por crear una lista de espera que excede en este momento más de 1000 pacientes. Eso es un esfuerzo tremendo para nosotros, poderles al menos contestar el teléfono. Pero la ventaja de Vivepaleo es que uno pues, se ahorra eso y arranca a trabajar en los pilares esenciales para la salud, ¿sí? Un paciente que no tiene la dificultad de esa lista de espera, pues puede tomar el acceso a la experiencia grupal y al contenido digital y en algunos casos perfectamente podría recibir ese feedback con laboratorios personal, pues por un precio adicional, ¿no? Pero pues el Vivepaleo para pacientes es un poco más económico. Entonces, bueno, quería como dejarles estas ideas aquí. Espero haber contestado esas inquietudes que nos dejaron allí tan amablemente, una lista larga y nutrida de preguntas. Y, y es un gusto estar aquí para ustedes. Un gran abrazo. No sé cómo se sale.